Bueno, hoy vamos a finalizar una serie de sermones sobre la Biblia. Y hoy vamos a pensar en cómo interpretar la Biblia. Así es como vamos a leerlo, pero necesitamos interpretarlo bien. Ese es el tema de hoy. Y algo interesante es que casi todas las religiones en el mundo, incluyendo las sectas raras, especialmente las sectas raras, pero también los gurús hindúes y budistas, pues casi todas las religiones citan la Biblia para respaldar sus enseñanzas. Y hoy en día todo el mundo tiene su propia interpretación de la Biblia, parece que sí, ¿no? Incluso las personas que nunca la habían leído, todavía ellos tienen su interpretación, aunque no han leído, no la han leído. Y si alguien les dice algo acerca de la Biblia que a alguien no le gusta, la respuesta más fácil para decir es: bueno, eso es solo tu interpretación. Así puede alejarse de algo que no le gusta. Y parece que es posible hacer que la Biblia diga cualquier cosa que quieres que diga, ¿no? Pero si eso es cierto, entonces, ¿de qué sirve la Biblia para nosotros en la búsqueda de Dios? ¿Y qué es lo realmente que Dios quiere decir mediante la Biblia? Bueno, en esta serie de sermones hemos hablado de cómo hemos llegado hasta la Biblia y por qué creemos que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios y por qué es importante para nosotros leerla y seguirla de la mejor manera, a pesar de que hay desafíos en hacerlo, en leerlo y en seguirlo. Y la lectura y confianza en la Biblia es la clave para una relación vital y duradera con Dios. Pero si eso va a suceder, tenemos que saber cómo interpretar la Biblia, cómo podemos saber lo que dice y cómo resolver todas las interpretaciones raras que existen, que podamos oír en el mundo. Así quiero compartir con ustedes primero cuatro principios fundamentales que nos guían en la interpretación de la Biblia. Eso es como la fundación. Ok, primero de los cuatro principios fundamentales, la base. Primero, la Biblia está diseñada para ser entendible a la gente común. Entendible. La Biblia fue escrita para que toda la humanidad pudiera entender lo que necesitaban saber de Dios. Y así que se supone que debe ser comprensible. Alguien no necesita ser especialmente capacitado o ser algún tipo de élite espiritual para comprender la gran mayoría de la Biblia y los conceptos realmente importantes dentro de ella. Sí tenemos que leerla y sí tenemos que pensar y orar tanto como leemos. Pero la Biblia no es oscura y su significado no está oculto. Dios quiere que seamos capaces de entender su palabra. Y permítanme decir, aunque quizás nosotros no entenderíamos exactamente cada parte de la Biblia, las partes de la Biblia que son claras y simples son el verdadero problema para la mayoría de la gente. Es decir, que los aspectos que nos confrontan con la verdad en la Biblia y que sabemos que es lo correcto y lo entendemos, estos son el problema para la mayoría de la gente, porque se hace problema porque simplemente no queremos hacerlo, ¿no? Las partes que son el problema para la mayoría de gente son las partes claras, porque la gente no quiere seguirla, no quieren aceptar esa verdad.
Bueno, ok, el primer punto, la Biblia está diseñada para ser entendible a la gente común. El segundo principio es que Dios tenía un mensaje entendible que estaba tratando de transmitir a través de los escritores de la Biblia. Así hay un mensaje que Dios quiere transmitir y es un mensaje entendible que podemos sacar de la Biblia. Cada escritor fue inspirado por Dios, cada escritor de la Biblia, porque fueron varios escritores de diferentes partes, cada uno fue inspirado por Dios, la Biblia dice esto. Y cada uno tenía un mensaje o un punto que estaban tratando de transmitir a las personas a las que estaban escribiendo, es decir, a la audiencia prevista, la audiencia original de su libro de la Biblia. Y si se toma la totalidad de la Biblia, no hay significados contradictorios, tampoco cientos de diferentes mensajes. Hay un verdadero mensaje, un tema principal que se pretendía. Y eso es la que deberíamos buscar y tratar de entender. Este mensaje, este tema que pasa por a través de la Biblia. A través de toda la Biblia. Ok, el tercer principio. No todas las interpretaciones son iguales. No todas son iguales. No es decir que tu interpretación, mi interpretación son iguales. No es la verdad. Cuando alguien habla o escribe, la interpretación válida es la que el autor pretendía. Bueno, he tenido la experiencia un par de veces, quizás más, cuando alguien escucha un sermón. Alguien escucha mi sermón y mal interpreta una idea del sermón, hasta el punto que en su mente la idea que yo transmití se convirtió en algo muy diferente de lo cual quise decir. Se convirtió en algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Y es extraño y un poquito preocupante lo que alguien puede hacer con unas palabras, unas pocas palabras que le provocan. Probablemente ustedes han tenido esa experiencia en conversaciones con otras personas. Cuando dices algo y alguien interpreta algo mal. Bueno, pero cuando esto sucede, no es justo esta mala interpretación y no es válido entender el mensaje diferente. Es una mala interpretación. No es una interpretación válida alternativa, es errónea. Muchas de las interpretaciones de la Biblia que están ahí fuera no son válidas por la misma razón. Pero aún más, en realidad tuercen lo que la Biblia quiere decir. Así son interpretaciones erróneas. Bueno, 4. Necesitamos estudiar para encontrar la verdad en la Biblia. Necesitamos estudiar. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, el apóstol Pablo dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Hay varias ideas en esta enseñanza de Pablo. Aunque solamente es una frase, hay varias ideas dentro. Primero, que hay que interpretar correctamente la Biblia. Y segundo, que esta acción requiere esfuerzo. Y si hacemos esto, vamos a estar aprobados de Dios, por Dios. Así que, ¿quieres ser aprobado por Dios? Pues esfuérzate por interpretar la Biblia correctamente. Es lo que Pablo dijo a Timoteo. Es la verdad para nosotros también. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre,
a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo habla de su capacidad de aguantar sufrimiento y aún así todavía estar satisfecho en su vida por medio de Cristo. El contexto cambia el significado, ¿no? Y si vuelves atrás aún más y lees todo el libro a Filipenses, toda esa carta, verás es que el apóstol está en la cárcel cuando escribe esa carta. Y que lo que está diciendo en realidad es que Jesucristo le ayuda a soportar la prisión y el sufrimiento con alegría. Este mensaje es bien diferente que el mensaje inspirador que yo puedo hacer todo en la vida. No hay obstáculo para mí. Es mucho más profundo. Y la verdad es que no es un tema que a veces queremos aceptar. No queremos aceptar esta idea fácilmente, que puedo aguantar todo sufrimiento con alegría. Es un poquito diferente de lo que creemos, ¿no? No es fácil, pero es profundo. Es la cristianidad verdadera. Así que si quieres malinterpretar o distorsionar muchas partes de la Biblia, solo busca versículos aislados que parecen decir algo que te gusta y nunca mires el contexto para ver si eso es el verdadero significado. Y si realmente quieres avanzar al nivel superior de la malinterpretación de las Escrituras, luego empieza a cambiar las definiciones de las palabras que están ahí sin consideración del contexto. Esto puede distorsionar la Biblia aún más. Ok. La tercera manera para malinterpretar la Biblia es ignorar el contexto histórico. Y como dije, que el contexto literario es ver cuáles son los versos anteriores y después para el verso que lees. El contexto histórico es también entender toda la historia alrededor de esta escritura, ¿no? ¿Qué pasó en la historia cuando escribió este libro el autor? Ok. Muchas personas malinterpretan la Biblia de esta manera, de ignorar el contexto histórico. Sucede cuando lees algo sin consideración del contexto histórico y lo utilizas para decir lo que quieres. Por ejemplo, podrías tomar las palabras de ánimo en el Antiguo Testamento dadas a los ejércitos de Israel y aplicar estos versículos, este ánimo, a nuestros ejércitos modernos, para nuestras guerras hoy en día. Y así fue como las personas en las edades medias justificaron las cruzadas. Y eso fue un gran error. Y cosas horribles pasaron debido a ese error, esa mala interpretación de la Biblia. De manera similar, se puede malinterpretar la Biblia al tratar de imponer una concepción del mundo extranjero en las palabras y eventos de la Biblia. Esto es como parte 3a. ¿Okay? Punto 3 o manera para malinterpretar la Biblia 3 es ignorar el contexto histórico. 3a es relacionado, es imponer una concepción del mundo extranjero en las palabras y eventos de la Biblia. La Biblia fue escrita en su totalidad por judíos. Y estos judíos vivían en el antiguo Medio Oriente, Oriente Medio. Tenían una concepción del mundo muy particular. Y ellos tenían una comprensión de la realidad muy particular. Ellos creían que solo había un Dios. Y ese Dios, Él era un Dios relacional y personal. No un Dios distante,
alejados, no, un Dios personal que quiere una relación con su pueblo. Eso fue bien diferente, bien único. Bueno, así, una manera de malinterpretar la Biblia sería leerlo con una perspectiva del mundo que es totalmente extraña a ella, bien diferente de la concepción del mundo que tenían los judíos del Oriente Medio antiguo. Por ejemplo, puede leer la Biblia con una concepción del mundo budista que tiene un entendimiento de la divinidad bien diferente que los de los judíos antiguos. Los budistas tienen un concepto de la divinidad que es impersonal, que Dios no es personal, es impersonal, no es una persona y que no quiere relaciones relacionales, está alejado. Así, si tiene una concepción del mundo bien diferente y trata de imponer esta concepción sobre la Biblia, va a sacar conclusiones bien raras, bien falsas, erróneas. En el Nuevo Testamento, la Biblia en realidad registra un choque de concepciones del mundo, donde un grupo de personas totalmente entendieron mal lo que estaba pasando con los apóstoles. Miren lo que dice en Hechos 14, 8 a 15. En Listra, es una ciudad, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé, fue el compañero de Pablo, a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era él que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. De esta forma, la gente de esta ciudad tenía una concepción del mundo pagano, una concepción de los griegos. Ellos malinterpretaron lo que pasó porque trataron de imponer la concepción del mundo de la religión de los griegos antiguos a las acciones de los apóstoles de Cristo. Y podemos hacer lo mismo hoy en día si no tenemos caución. La cuarta manera para malinterpretar la Biblia es el usar mal el lenguaje figurativo, es decir, las metáforas y cosas así. Usar incorrectamente el lenguaje figurativo. Algunos fragmentos de la Biblia están llenos de poesía y parte de la Biblia es profética y hay muchas partes así que utilizan una gran cantidad de lenguaje figurativo que simbólicamente expresan una idea. Algo representa algo diferente. Por ejemplo, podrías tomar, una manera de malinterpretar la Biblia es mal usar ese lenguaje figurativo. Por ejemplo, en Salmo 91:4,
hay un ejemplo de esto, y podrías tomar algo figurativo de este verso e interpretarlo literalmente. ¿Okay? Si hay una palabra que obviamente es figurativo, es una metáfora, y interpretes a esta palabra literalmente, puedes sacar una conclusión bien rara, bien falsa. Por ejemplo, Salmo 91:4 dice: pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Aquí el salmista utiliza el lenguaje figurativo para describir cómo Dios nos cuida y nos protege. Pero podría haber mal uso en el lenguaje figurativo para decir que Dios tiene plumas, como un pájaro. Si tomas este verso literalmente, puedes decir, ok, Dios tiene plumas. Dios parece como un pájaro. Está escrito en la Biblia. Pero por supuesto, el significado de este pasaje no es que Dios tiene plumas, que Dios parece como un pájaro. También puede emplear mal el lenguaje figurado al insistir que una palabra que se usa en sentido figurado en solo un lugar es figurativo en todas partes de la Biblia. Por ejemplo, en Juan 10, 7-9, Jesucristo dice así: por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Es claro que Cristo usa el lenguaje figurativo cuando dice: yo soy la puerta. Él no es literalmente una puerta, ¿no? Pero una manera para distorsionar la Biblia es insistir que cada vez que la palabra puerta aparece en la Biblia, que es una referencia a Cristo. Hay personas que tratan de hacer cosas así. He oído predicadores que cometen errores así, interpretando raramente la palabra de Dios así. Si deseas interpretar un pasaje de la Biblia correctamente, entonces debes fijarte en el significado literal del texto, a menos que el contexto deje claro que está destinado a ser figurativo. Así hay de tomar ¿cómo se dice? Tomar un approach. ¿Cómo se dice approach? Perdón. Un técnico, una manera hay de acercar a la Biblia de una manera que conservativa. Hay de asumir que las palabras son literal, excepto cuando es obvia que es una metáfora. ¿Okay? Así puede evitar conclusiones raras. Ok. Bueno, muchos de nosotros nos encantan las novelas de misterio, donde hay un misterio y secretos que los héroes necesitan descubrir. Y también muchos de nosotros nos gustan cuentos alegóricos, donde todos los personajes y lugares son símbolos que representan cosas diferentes y así comunican un sistema de ideas de una manera creativa. La realidad es que la Biblia no es ninguno de ellos. Tenemos libros como las Crónicas de Narnia o algo así. Si queremos un cuento así alegórico, podemos leer estos libros. Pero muchas personas han llegado a realizar raras interpretaciones y a veces peligrosas debido a que tratan la Biblia como una novela de misterio o como un cuento alegórico. La Biblia no es una novela de misterio ni ningún cuento. Si queremos interpretar un pasaje de la Biblia correctamente, hay que tomar el significado literal del texto, excepto cuando el texto literario o el contexto histórico deje claro que hay un significado figurativo. ¿Okay?
Y esta idea nos lleva a la quinta manera para malinterpretar la Biblia, que es buscar significados ocultos o significados alegorizados o espirituales en todo. En diferentes periodos de tiempo en la historia, el método alegórico de interpretación ha sido popular. Y parece que en cada generación hay personas que prefieren encontrar algún tipo de especial significado alegórico o espiritualizado a todo en la Biblia, en lugar de tomar el correcto significado. Hay un ejemplo de un líder de la iglesia antigua, un par de generaciones después de los apóstoles, se llamó Origen. Y Origen interpretó mucha de la Biblia alegóricamente, es decir, simbólicamente. Y por ejemplo, los elementos de la parábola del buen samaritano, él interpretó así. El viajero, que simboliza a Adán, viaja desde Jerusalén, que simboliza el cielo, a Jericó, que simboliza el mundo, y está asaltado por los ladrones, que simbolizan el diablo y sus ayudantes. El sacerdote, que simboliza la ley, y el levítico, que simboliza los profetas, pasan a ayudar a Adán caído. Pero la samaritana, que simboliza a Cristo, se detiene para ayudarlo, lo pone en su animal, que simboliza el cuerpo de Cristo, y lo lleva a una posada, que simboliza la iglesia, dando al posadero 2 denarios, que simbolizan Dios el Padre y Dios el Hijo, y comprometiéndose a volver, que simboliza la segunda venida de Cristo. Y esta es una interpretación rara de esta parábola de Cristo. Y aunque no resulta en doctrina falsa en este caso, todavía es raro, es una manera de interpretar la Biblia que nos puede dirigir a conclusiones falsas. Así es mejor no hacerlo. Hay otro ejemplo que tal vez conoces, Marcos 4, 35 a 21. Dice así, es una historia de Jesucristo. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaban. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre una cabeza. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». Este pasaje es comúnmente espiritualizado. No muchos de los oyentes de este pasaje se encontrarán amenazados por una destrucción como los discípulos, una tormenta rugiendo en un mar espumante y embravecido. Algunos quizás sí, pero la mayoría no van a tener una experiencia así. Por eso a veces personas deciden interpretar la tormenta y el mar como símbolos espirituales. La tormenta simboliza un problema que tenemos y el mar simboliza nuestra vida. Bueno, una aplicación de la soberanía de Cristo sobre toda la creación es que Cristo tiene soberanía sobre los detalles de nuestras vidas. Y esta realidad nos puede dar esperanza. Pero es bien importante cuando leemos este pasaje darnos cuenta que el punto verdadero de ese pasaje es que Cristo es soberano sobre todo. El punto no es que Cristo va a darme lo que quiero, un trabajo nuevo, una resolución de cualquier problema. Eso no es el punto. El punto es que Cristo es soberano sobre todo. Ok. La sexta manera para malinterpretar la Biblia es no utilizar la totalidad de la Biblia para guiarte en la interpretación de una parte. Una de las reglas de interpretación, las reglas normales que usa la mayoría de los cristianos,
es que debemos interpretar cualquier parte en particular de la Escritura a la luz de lo que toda la Escritura enseña. En cierto sentido, debemos comparar una parte de la Escritura con otra parte de la Escritura para asegurarnos de que entendemos correctamente, que balanceamos todo que la Biblia dice. Pero si tienes que ser algo más que un par de versos, que tiene que ser la totalidad de la Biblia que nos guía. Así que una manera de mal interpretar las Escrituras es evitar la comparación de un pasaje de la Escritura a otros pasajes. Es decir, una manera de mal interpretar la Biblia es no permitir que la totalidad de la Biblia nos guíe a la correcta interpretación. Todo lo importante en el mensaje de Dios se repite muchas veces en la Biblia y de muchas maneras diferentes en la Biblia. ¿Okay? Todo lo importante en el mensaje de Dios se repite varias veces, en varias maneras diferentes en la Biblia, una y otra vez. Así que la totalidad de la Biblia hace claro el significado de cualquier parte. Y la séptima y la última manera de mal interpretar de la Biblia es no considerar la interpretación de la iglesia creyente en su totalidad. Ignorar la interpretación de la iglesia creyente universal. Alguien dijo una vez que toda secta rara se inició con un hombre y una mujer en una habitación a solas con una Biblia. No sé si eso es cierto, pero por segura manera, una manera de malinterpretar a la Biblia es ignorar lo que el resto de la iglesia de Cristo dice sobre ella. Bueno, hay personas que se llaman a sí mismos la iglesia, pero no creen en la resurrección histórica y la resurrección física de Jesucristo. Y realmente ellos no creen que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Pues estas personas pueden darte todo tipo de mala interpretación de la Biblia. Pero en general, con el tiempo, la iglesia creyente, todas las iglesias del mundo que creen en la Biblia, creen en Cristo, ellos vienen a un consenso acerca de lo que la mayor parte de la Biblia realmente significa. Ese consenso entre los cristianos refleja la obra del Espíritu Santo en la guía de la Iglesia universal alrededor del mundo en la verdad. Y hay mucho más consenso entre las denominaciones cristianas de lo que podrías pensar. Aunque hay varias denominaciones cristianas, hay mucho consenso, mucho más que quizás podrías pensar. Y la iglesia cambia sus interpretaciones muy lentamente. Solo una enorme cantidad de evidencia clara permitiría a toda la iglesia cambiar su comprensión del significado de la Escritura. Y eso no sucede a menudo o muy rápido. Pero una manera de malinterpretar la Biblia es ignorar todo el consenso de la iglesia creyente universal e inventar tus propias interpretaciones de la Biblia. Siempre te puedes encontrar a alguien que pretende ser un erudito, que está de acuerdo contigo con cualquier interpretación rara. ¿Okay? Bueno, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Jesucristo dijo: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra fe no puede vivir sin la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero hay fuerzas que quieren robar esa palabra de ti. Ellos tratarán de confundirte y dificultarte para que no entiendas la Biblia y para que no apliques su mensaje en tu vida. Al igual que la serpiente en el jardín, en el primer libro de la Biblia, se preguntan: ¿Dios realmente dijo eso? Ofrecen todo tipo de interpretaciones confusas y novedosas que pueden dejarte confundido. ¿Alguien puede realmente saber lo que dice la Biblia? De repente, las claras enseñanzas de las Escrituras parecen ser lo que no son. Hay un espíritu en nuestra época que desea destruir la palabra de Dios y quitarla de nuestras mentes y corazones.
Pero lo que quiero decirte, más que todo, es que sí se puede saber lo que la Biblia dice al aplicar algunas reglas simples de interpretación. Y aunque puede haber algunas áreas que son difíciles de entender en la Biblia, la gran mayoría de la Biblia es clara y se puede entender y aún más se puede vivir. Así que no te rindas y no seas sacudido, porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oremos para concluir. Señor, gracias por la Biblia. Gracias por darnos este mensaje mediante judíos del antiguo mundo, pero que todavía es claro para nosotros. Ayúdanos a interpretar la Biblia correctamente, ayúdanos a leerla, ayúdanos a aplicar su mensaje a nuestras vidas. Ayúdanos a buscar tu deseo para nosotros, buscar tu agenda y no seguir nuestra agenda. Gracias por tu guía, gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y gracias por la esperanza y la vida abundante que tenemos para nosotros. Recibimos tu Biblia, recibimos tu mensaje, recibimos tu esperanza para nuestras vidas y recibimos tu vida nueva en Cristo. En el nombre de Cristo oro. Amén. Bueno, les bendigo con la gracia de Jesucristo y la presencia y poder del Espíritu Santo en tus vidas. Salgan al mundo ahora y sean la iglesia de nuestro Padre Celestial. Gracias por venir, es todo por hoy.